¿Qué es de la vida de Melissa Gilbert? Repasemos juntos su vida personal y trabajo. Corría la década del 70 cuando la joven Melissa interpretaba a la inocente Laura Ingalls en la serie La familia Ingalls, la afamada serie protagonizada por el inolvidable Michael Landon. Pero los años pasan y los chicos crecen. Atrás quedaron sus peculiares trenzas y el correteo por los campos de Minnesota. Melissa Ellen Gilbert nació el 8 de mayo de 1964 en Los Ángeles, California y fue adoptada por sus padres Paul Gilbert y Barbara Cohen cuando tenía tan solo un día de vida. A los 8 años debutó en la pantalla chica en el capítulo titulado The Judgment de la serie Gunsmoke, la cual se emitía desde 1955 y era protagonizada por James Arness, Amanda Blake y Buck Taylor entre otros. Durante 1972 participó, personificando a Jenny, en un episodio llamado Dinner Date de la serie Emergency, que estaba estelarizada por Robert Fuller, Julie London y Bobby Troop. Pero la fama masiva recién llegaría en 1974 de la mano de la serie Little House on the Prairie, La familia Ingalls, que estaba basada en los libros de recuerdos de Laura Ingalls Wilder y ambientada en la década de 1870. En las primeras 4 temporadas la serie tuvo como marco Walnut Grove, una comarca de Minnesota, y como protagonistas a Michael Landon como Charles Ingalls, Karen Grassley como Caroline Ingalls, esposa de Charles. Estas historias de vida están en el canal y te invito a que las veas. En los roles de las hijas de esta feliz pareja se encontraban Melissa Sue Anderson como Mary, Melissa Gilbert como Laura y las gemelas Lindsay y Sydney Greenbus como Carrie. En la tira compartiría escenas junto a su hermano, Jonathan Gilbert, quien encarnaba el papel de Willie Olson, contrafigura de Laura. En 1976 la familia Gilbert debió atravesar un momento muy duro ya que fallece Paul Gilbert aunque su nombre verdadero era Paul McMahon. Durante 1980 le dio vida a Anna Frank en el film televisivo llamado El diario de Anna Frank, junto al actor Maximiliano Schell, y un año más tarde realizaría Splendor in the Grass con Michelle Pfeiffer. La exitosa, popular y querida familia Ingalls continuó rodándose hasta 1984 con algunos telefilmes. Pero después de olvidar su sombrero y su vestido en el rancho de Walnut Grove, ¿qué fue de la vida de la pequeña y adorable niña de las simpáticas trenzas? En 1985 filmó Silvestre de Tim Hunter, una comedia dramática interpretada por Richard Farnsworth y Michael Schoeffling, y un año más tarde realizaría las cintas para TV, Penalty Phase y Choices. En 1988 contrae matrimonio con su novio, el actor Bob Brinman, aunque 4 años más tarde comenzarían con los trámites de divorcio. Fruto de esta unión nace su primer hijo llamado Dakota Paul Brinman. Durante los años siguientes, su carrera continuó enfocada en filmes para la pantalla chica como Killer Instinct en 1988, Ice House en 1989, Chameleons en 1989, Without Her Consent en 1990, Forbidden Nights en 1990. En 1995, tras su separación, se casa en segundas nupcias con otro famoso actor de la televisión norteamericana llamado Bruce Boslater y da a luz a su segundo hijo Michael Garrett Boslater, nombre elegido en honor a su gran amigo Michael Landon. Durante 1994 participó del doblaje en la serie animada de Batman titulada Las aventuras de Batman y Robin, donde le dio vida, a través de su voz, al personaje de Batichica. Al siguiente año participó del rodaje de 2 telefilmes, With Hastel Intent y Soya. En 1996 debuta como directora de largometraje, Yo y mis hormonas, con un elenco integrado por Courtney Peldon, Bruce Boslater, Leslie Hoffman y Chad Loeb, hermano de su antiguo novio Rob Loeb. A comienzos del nuevo milenio filmó su segunda cinta en el rol de directora llamada Child Stars, Their Story y además participó en otra película para TV titulada A Vision of Murder, The Story of Danielle. En el 2003 se sumó a los rodajes de Ten Came Jones y Hollywood Wives, The New Generation. Un año más tarde llegaría Heart of the Storm y durante el 2005 Sicker Than Water.
Además integraría el elenco de la exitosa serie Séptimo Heaven participando del episodio Honor de Madre. Actualmente continúa desempeñando el cargo de presidenta del gremio de actores de Hollywood para el que fue reelegida, toma clases de bordado, levanta pesas y practica caminata rápida. Además de sus múltiples actividades, tiene tiempo para cuidar a sus 2 perros, 3 gatos, un hámster, 4 pájaros y un conejo, casi como intentando recrear en su propia mansión. Ubicada en el corazón de la meca del cine, aquella verde pradera donde alguna vez y hace mucho tiempo fue tan feliz. Algunos datos sobre Melissa Gilbert. La falta de padre mientras grababa La familia Ingalls explica el estrecho vínculo que tenía con su padre de ficción, Landon. Melissa confiesa: fue como mi papá. Hasta hoy siento que fue un ángel que hizo de padre más allá de la serie y marcó mi vida. En 2009 Gilbert decidió publicar su libro Cuento de la Pradera, una memoria, en el que habló sobre su vida como actriz infantil en Hollywood y sobre cómo descubrió lo que su familia escondía. Gilbert nos cuenta la reacción de su madre. Para mí, a los 44 años, mi libro era una búsqueda de la verdad y la identidad. Pero para mi madre, si tan solo pudieran haber visto la expresión de su rostro, lo entenderían. Para ella fue una traición escribirlo. En dicho libro, contó cómo vivió esa nostalgia tras haber interpretado a Laura y cómo siguió su vida luego de esta ficción, que la llevó a un nivel de fama que nunca logró alcanzar nuevamente. Lo que nadie imaginaba es que luego del gran éxito de Gilbert en La familia Ingalls, pasaría a una etapa oscura de adicciones y problemas de salud. Ella misma confesó su problema con el alcohol justo en la recta final de su carrera como actriz. Fue exactamente en su último episodio con su esposo cuando Melissa dio el paso definitivo para salir de su adicción y salvar su salud. ¿Cuándo Melissa Gilbert se dio cuenta que tenía problemas con el alcohol? Ella cuenta en su libro: Ni Bruce ni Archie bebieron esa noche, pero yo tomé mi copa de vino, que rematé en secreto durante toda la noche hasta que sucedió. Fue como si se accionara un interruptor en mí, ni siquiera me acuerdo. Por lo que me han dicho o resumido desde entonces, acosté a Michael, mi hijo, y me uní a Bruce y Archie en la sala de estar. Me senté en la cama para perros en el medio del piso, comencé a hablar con ellos y luego me quedé dormida. En realidad me desmayé boca abajo en la cama del perro. En contraste con lo vivido y desde 2013 hasta la actualidad, Melissa mantiene su relación junto a Timothy Busfield. Ambos viven felices en un campo a las afueras de Nueva York. A través de sus redes sociales, la actriz muestra cómo es su vida hoy, experimentando plenamente una nueva etapa y disfrutando de sus pequeños nietos, ya alejada de las adicciones. Esta es la historia de Melissa Gilbert, sus trágicos inicios y cómo superó las adicciones. Me gustaría que dejaras tus comentarios sobre el video que acabas de ver. Si te gustó este video, déjanos un pulgar arriba y suscríbete al canal, presiona la campana de notificaciones para que no te pierdas futuras historias. Espero contar contigo en el próximo video.